Hola, bienvenidos. Es nuestro deseo que el mensaje que estás por escuchar a través de nuestro pastor Emanuel Lara sea de bendición para tu vida. Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes y le he titulado Escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Y quiero hacerle una pregunta. Bueno, vamos a leer primero Santiago capítulo 1 versículo 19. Todos los versículos esta tarde los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 1 versículo 19. Cuando ya esté ahí, dígame amén, por favor. Regala la agüita. Gracias. ¿Ya lo tiene ahí? Santiago 1:19. ¿Sí lo tiene? Santiago 1:19. Lo tenemos en las pantallas. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, ¿quiénes? A ver, diga bien fuerte, todos. ¿Y todos quiénes son? Ok. Dice, todos ustedes deben ser rápidos. ¿Para qué? ¿Rápido para qué? Lentos para. Y lentos para. Dile ahí a tu esposo, a tu esposa, ahí te hablan. Debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Pero me interesa lo primero que dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. El mensaje hoy se titula Escuchando a Dios. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está tu oído? Y le hago esta pregunta porque hace unos días mi esposa tenía una infección. Y está ahí saliendo de una infección de los oídos. ¿Alguien de los que están aquí alguna vez le ha dado una infección en los oídos? ¿Alguien se le ha reventado el tímpano alguna vez? Es horrible, duele horrible. Las infecciones en el oído, y normalmente da por cuando uno va a nadar o va a albercas. Yo sufro de eso cuando voy a nadar. Tengo que cuidarme demasiado los oídos porque apenas me entra tantito agua y ya se me tapó y ahí ando todo el día. Y mi esposa me ve y dice: ya se te tapó los oídos. Y me los cuido mucho porque 2 veces se me ha infectado y ha sido un dolor terrible. La última vez que tuve una infección, la penúltima vez tuve una infección en el oído, estuve 2 semanas con el oído totalmente tapado. Tuve que ir a un otorrino y me pusieron una férula y 2 semanas sin oír nada de un oído. Bueno, en oír, pero no oír, porque lo único que escuchaba era un zumbido y era demasiada ansiedad a eso. Y a veces me hablaba mi esposa, a veces me hablaban mis hijas y yo no escuchaba nada. Y ya ansiaba que me quitaran esa férula. Pero te pregunto, ¿cómo está tu oído? No, pastor, pues ando medio sordo. ¿Cómo está tu oído? ¿Estás escuchando bien? ¿Ahorita me escucha bien? ¿Sí? Si no, ahorita tenemos ahí unos cotonetes para que podamos y pueda prender su velita, así como Shrek. Ahí está la película. ¿Cómo está tu oído para escuchar a Dios? ¿Tienen listo ahí el audio? Quiero que presten mucha atención. Les voy a hacer un examen auditivo. ¿Está bien? ¿Sí lo puede hacer conmigo? Quiero que escuche el siguiente audio y que me diga qué es lo que escucha. ¿Está bien? Prepárese. ¿Lo tienen listo? Nada más no nos vayas a dejar sordos porque si no después ya no escuchar nada. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, Quiero que la escuche una vez más. la plata de la bicicleta del padrino. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta? ¿Qué escuchó allá?
del alquiler. Y acá, ¿quién escuchó bicicleta? ¿Quién escuchó alquiler? A ver, vamos a escucharlo una vez más. ¿Llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿Llevaste la plata de él? ¿Quién escuchó otra vez alquiler? ¿Quién escuchó bicicleta? Todos los que escucharon alquiler, vengan, vamos a orar por sus oídos. A ver, todos digan bicicleta. A ver, pon otra vez el audio. No, ese se le mete. Ya se está metiendo aquí el diablo. No, es que sí estaba el audio, pero porque lo hicimos más lento. Otra vez. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hasta ahí. ¿Quién escuchó bicicleta? ¿Quién sigue escuchando alquiler? Ya fueron menos. A ver, ¿quién escuchó primero una cosa y después escuchó otra cosa? ¿Dónde me trajeron? ¿Qué está haciendo el pastor? Es un ejercicio. ¿Se acuerdan cuando les puse el del vestido? Que si era blanco o era azul. ¿Se acuerdan? Algunos lo veían blanco, otros azul. Bueno, es algo muy similar. Algunos escuchan, hija, llevaste la plata del alquiler al vecino. Otros escuchan, hija, llevaste la plata de la bicicleta. La forma, la frecuencia en la que está diciendo esa palabra, bicicleta o alquiler, es una frecuencia donde se juntan un montón de cosas, el tono de voz, la predisposición que usted trae y lo que está pensando. Yo cuando le dije, a ver, diga bicicleta, lo volví a escuchar muchos, ahora escucharon bicicleta. No es ninguna magia, sino simplemente es percepción de nuestro cerebro, así como la parte de la vez que les puse el ejercicio del vestido, que algunos lo veían blanco, otros azul. Yo todo el tiempo lo he visto blanco, nunca logré verlo azul. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que algunos escuchan una cosa y algunos escuchan otra cosa. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos que todavía viven con nosotros? Levante su manita. Que todavía vive con usted. ¿Acostumbra usted a darle instrucciones a sus hijos, a sus hijas normalmente? ¿Y cuántos como papás le decimos algo a nuestros hijos y parece que le dijimos totalmente lo contrario? ¿Le ha pasado? Le dijiste, ve y recoge tu cuarto y subes en media hora y en vez de que lo recogió, lo tiró más. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Les damos instrucciones a nuestros hijos y parece que en vez de escuchar alquiler, escuchó bicicleta, ¿verdad? Parece que en vez de que escuchara recoger, escuchó tira más, ¿no? Ensucia más. Bueno, el mensaje hoy es escuchando a Dios. Los que somos papitos, que todavía nuestros hijos viven con nosotros. Cuando le das una instrucción a tu hijo, ¿a las cuántas veces te responde? ¿A la primera, segunda, tercera, cuarta? Por la cuarta por ahí ya va, ¿no? La quinta. Ahora, ¿cuántos queremos que nuestros hijos a la primera nos respondan? No, hay que tener fe, ¿verdad? Al que cree todo le es posible. ¿Cómo quisiéramos que le dijéramos, hija, por favor, ve y haz tu cama? Y fuera, sí, claro, mamita, lo que tú digas. No, obedezco. Ese sería el sueño ideal, ¿verdad? Para todo papá, ¿no? Que le dije, hija, por favor, vete a lavar los dientes y subieras a verla en 5 minutos y ya está sus dientes lavaditos. Por favor, apaga la tele, por favor, esto. La realidad es que a veces tenemos que decirle 1, 2, 3, 4. A veces van 5 y 2 varazos y 3 chanclas voladoras. Y apenas nos va entendiendo, ¿no? Nuestros hijos. Ahora, ¿cuántos queremos que a la primera nos respondan nuestros hijos? Eso mismo espera Dios de nosotros, que a la primera le respondamos. Y muchas veces Dios nos habla y estamos como nuestros hijos. A la primera, segunda, tercera, cuarta, empiezan a ocurrir tormentas, calamidades y Dios está ahí, ¡hey! Te estoy hablando, escúchame. Y Dios nos dice una cosa y parece que hacemos todo lo contrario. Dios te está animando a algo
Y parece que hacemos todo lo contrario. Bueno, así como nosotros como padres esperamos que a la primera nuestros hijos no respondan, y sería el sueño ideal, sería el cielo, el paraíso para todo papá, que en casa a la primera nuestros hijos nos obedecieran. Eso mismo Dios espera de nosotros, que a la primera cosa que Él nos diga, la primera instrucción como hijos de Dios, digamos, aquí estoy, voy a obedecer. Y el mensaje hoy se titula Escuchando a Dios. Y hoy quiero hablarte de 3 personas que tuvieron problemas para escuchar a Dios. Y de ellos podemos aprender. 3 personas, y algunos de ellos tuvieron problemas para oír a Dios. Y vamos a ver el primero. El primero se llama Samuel. Diga después de mí, Samuel. Samuel. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. De ahí en adelante dice, desde el versículo 2: una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llama usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar y dijo: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía, escuche bien esto, Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Y esto es clave. Versículo 8. Así que el Señor llamó por tercera vez. ¿Te acuerdas cuando te preguntaba que cuántos de nuestros hijos obedecen a la primera, a la segunda, a la tercera? Bueno, aquí es la tercera vez que Dios le está intentando darle un mensaje a Samuel. Dice Samuel, el Señor llamó por tercera vez, estoy en el versículo 8, una vez más a Samuel, se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue enseñado para conocer a Dios. La Biblia, la historia bíblica nos narra que había una mujer que se llamaba Ana. A ver, diga después de mí, Ana. Y Ana estaba triste, se lamentaba, estaba ahí en el templo del Señor. Y ella había escuchado que Dios escuchaba las oraciones. Y tenía una aflicción en su corazón, y la aflicción era que no tenía un hijo. Y entonces está llorando, clamando para que el Señor le conceda tener un hijo. Y cuando la ve Elí, piensa que está borracha, va y la regaña y le dice: Ana, no estoy borracha. Estoy angustiada, estoy afligida porque no tengo un hijo y le he pedido al Señor que me conceda un hijo. Elí ora y le dice a Ana que el Señor haga contigo como has deseado. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 11. Dice: e hizo el siguiente voto. Fíjense la oración de Ana: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Hace una oración Ana, dice: Señor, si tú me das un hijo, si me concedes tener un pequeño, yo lo voy a consagrar y lo voy a dedicar para ti, y te lo voy a devolver en gratitud, y él te va a servir. Y entonces nace Samuel,
Y una vez que ya no está lactando, va y se lo lleva a Elí. Y Elí lo empieza a enseñar para conocer a Dios. Samuel vivía en la casa de Dios. Ana, en agradecimiento al Señor, trajo a Samuel al templo de Dios. Mamitas que están aquí, que tienen hijos e hijas, enseñen a sus hijos, enseñen a sus hijas a estar en la casa de Dios, a amar la casa de Dios. Es lo mejor que puedes hacer cualquier padre, cualquier mamá, traerlo a la casa de Dios. Fue lo que hizo Ana. Dijo, en gratitud lo voy a dedicar para ti. Y que si es reunión de adolescentes, lo voy a traer. Y si es reunión de jóvenes, y si hay que servir, lo voy a traer porque lo voy a consagrar al Señor. Mamita, papito que estás aquí, lo mejor que puedes hacer tus hijos desde pequeños es consagrarlos para Dios. Consagrarlos para el Señor, que ellos amen. A lo mejor tú piensas, no, es que no entiende, nada más viene a jugar. No, sí entiende, y cosas se están quedando sembradas en su corazón. Y cuando tú lo traes, si lo despiertas temprano, es el día de ir a la casa del Señor, o es el día, tienes tu reunión de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, lo estás entregando al Señor, lo estás consagrando. Y fue lo que hizo Ana. Y Samuel estaba aprendiendo, y fue el trabajo de Elí enseñarle a conocer a Dios. Y como iba creciendo, si tú piensas que tu pequeño está muy chiquito para llevar a Samuel, lo dejaron de edad aproximadamente de 1 año. Se lo dejaron ahí a Elí, enséñalo. Y lo consagró para Dios. Y el Señor tomó en cuenta esa oración de Ana y la cumplió. Así que si tú le has cumplido algo al Señor con respecto a tus hijos, lo primero y lo mejor que puedes hacer es consagrarlo para el Señor. Tráelo a la casa de Dios. Tráelo a las reuniones de preadolescentes. Ayer la reunión de preadolescentes estuvo increíble. El problema es que solamente eran 2. Y estaba mi hija y la hija de ellas. Los quiero animar. Tuvieron un tiempo increíble. Al ratito van a estar cantando una canción que estaba ministrando. Yo sé que van a ministrar sus corazones. Consagra a tus hijos a Dios. Ellos van a aprender a conocer a Dios. Van a aprender a escuchar del Señor. Van a jugar también, se la van a pasar bien. Y si le toca estar con Freddy, se la van a pasar muy bien, ¿verdad? Entre pizza y juegos, pero también van a aprender a conocer a Dios. Van a aprender a escuchar la voz de Dios. Ayer era una canción que estaban aprendiendo. Y es lo que hace Ana. Y Elí lo empieza a formar como sacerdote. Lo empieza a formar desde pequeñito como sacerdote. El problema es que cuando Dios llama a Samuel, Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Ahora fíjate, bien interesante. Dios no le llamó a Samuel en su casa, en la casa de Ana, ni echando ahí la cascarita. ¿Es malo eso? No. Pero Dios llamó a Samuel estando en la casa de Dios. Y aunque tenía ya años, ya aquí Samuel era un preadolescente. Algunos dicen que tenía quizás entre 10 y 14 años Samuel. Todavía no conocía la voz de Dios. Dios nunca antes le había hablado. Pero viene Dios, y él estando en la casa, estaba dormido en la casa de Dios. Mamitas, papi, es que mi hijo se duerme y le da sueño. Bueno, pues te podemos prestar unas 4 sillas y que se duerma, pero en la casa de Dios. Porque ahí Dios le va a hablar. Ahí Dios va a estar preparando un destino para él. Lo va a estar consagrando, lo va a estar apartando. Y Dios va a hacer cosas increíbles. Pero está ahí, está dormido. Dice que Elí ya se había dormido, pero la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y esta tiene una connotación muy teológica. No es nada más que la lámpara física no se había apagado, sino que aún en un momento donde Israel había una escasez tremenda de profecía, había una escasez tremenda de palabra, de un buen sacerdocio. Los mismos hijos de Elí, que era el sacerdote en turno, eran unos corruptos. Por eso Dios a través de Elí empieza a formar a Samuel como el próximo sacerdote. Entonces Dios tomó esa oración de Ana. Dios observó cómo se desprendió Ana de su pequeño y lo traía a la casa de Dios.
y lo iba a visitar. Y Ana se alegraba y se gozaba en su corazón porque decía: mi hijo es consagrado para Dios y él va a servir. Y Dios llegó el momento, dijo: es tiempo de que Samuel empiece a escuchar y a conocer mi voz. Tenía quizás 10 años. Samuel está dormidito y escucha una voz que decía: Samuel. Se despierta y voltea, no hay nadie. Y dice: es Elí el que me está hablando. Lo va a buscar y lo despierta. ¿Qué pasó, Elí? Yo no te hablé, vete a acostar. Y otra vez, segunda vez: Samuel. Otra vez va: ¿qué pasó, Elí? Yo no te llamé, vete a dormir. Tercera ocasión: Samuel. Va corriendo, despierta a Elí y le dice: yo no te estoy hablando. Y por ahí se le prende el foco a Elí y le dice: es Dios el que le está hablando. Samuel en ese momento tenía un problema. Dios le estaba hablando, pero el problema de Samuel es que nunca antes lo había escuchado. Conocía la teoría de Dios. Elí llevaba años enseñándole cómo ser un buen sacerdote. Él veía cómo hacía las cosas Elí. Pero el problema que en ese momento tenía Samuel es que aunque Dios le estaba hablando, Samuel nunca antes había escuchado la voz. Entonces Elí le dice: mira, sabe que es Dios el que le está hablando. Y le da una enseñanza. Le dice: mira, Samuel, vete a acostar. Y cuando vuelvas a escuchar la voz, vas a decir: Señor, habla, que tu siervo, ¿qué? Escucha. Dice que así le hizo. Samuel se fue a acostar otra vez. Y por cuarta ocasión, y ahora menciona su nombre 2 veces. Le dice: Samuel, Samuel. Y aquí hay algo bien increíble. Porque cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, Él nos va a hablar. Él va a hacer que tú y yo podamos escuchar su voz. El problema es que a veces somos como nuestros hijos. Nos habla Samuel y no entendemos quién nos está hablando. Samuel. A Samuel le habla 4 veces. La cuarta vez le dice: Samuel, Samuel. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, con tu familia, algo conmigo, Él nos va a hablar. Va a llamar nuestra atención. Y en esta ocasión le habla Samuel. Samuel es como cuando tu mamita, cuando tu hija le dices, le hablaste Cami. La segunda vez Cami. La tercera vez Camila. La cuarta vez ya es Camila Lara Serrano. Bueno, algo así está haciendo el Señor. Samuel, Samuel. Y está aprendiendo. Y él se levanta y le dice: Señor, habla, que tu siervo, ¿qué? Escucha. No había escuchado antes, pero estaba aprendiendo. Tal vez tú y yo estamos en esa etapa. Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pastor, tantas veces, principalmente con nuevos creyentes, ¿cómo es que puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios me va a hablar? Y bueno, trato de darles algunos tips, algunos consejos. Y es tan maravilloso cuando me habla y me dice: estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Estamos aprendiendo tú y yo a escuchar la voz de Dios. Dios llama a Samuel 4 veces, pero la cuarta vez menciona su nombre 2 veces. Le dice: Samuel, Samuel. Ahora, ¿sabes lo interesante? ¿Qué significa el nombre Samuel? Aquí tenemos un Samuel. Escuchado por Dios. Eso significa Samuel, escuchado por Dios. Así que Ale, dile: ora Samuel, porque a ti te escucha Dios. ¿Verdad que sí? Samuel significa escuchado por Dios. Por cuarta vez: Samuel, Samuel. Está aprendiendo Samuel a escuchar de Dios. Tenía un problema. No, nunca antes había escuchado la voz de Dios y está aprendiendo a reconocer la voz de Dios. Y conforme pasan los años, él aprendió tanto a detectar cómo sonaba la voz de Dios, que no solamente fue un sacerdote, fue más que eso, fue un profeta. Un profeta es aquel que escucha la voz de Dios y la transmite. Y aquí tenía aproximadamente 10 años Samuel cuando empezó a escuchar la voz de Dios.
Y Samuel significa escuchado por Dios, porque lo que él responde es: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y Dios escuchó eso y dijo: ok, aquí hay un hombre que está dispuesto a escuchar mi voz, y se convirtió en uno de los más increíbles profetas de todo el Antiguo Testamento. Dios te va a hablar. Dios habla todo el tiempo. Y cuando no lo estamos escuchando o estamos distraídos, Él va a insistir. Dios siempre va a hablarnos, y si nosotros estamos distraídos no vamos a escuchar su voz, pero no se va a cansar y Él va a insistir y te va a estar hablando: hey, Ale, te va a estar hablando Pilin, Reina, Adriana, y va a estar ahí hasta que llame tu atención, porque cuando Él quiere hacer algo en nosotros, nos va a llamar. Y lo interesante es que Él oye tu oración y Él te conoce por tu nombre. Y cuando Él te hable, lo que tú y yo debemos de hacer es responder, como respondió Samuel: Señor, habla, que tu siervo escucha. Él conoce tu nombre. El Señor conoce cómo suena tu voz. Él sabe y dice: hey, es mi hijo Manuel que está orando. Y yo le voy a dar la respuesta. Y viene y está y trae su voz. Y tú y yo tenemos que aprender a identificar la voz de Dios, para que cuando Él nos hable podamos responder, estar atentos. Porque cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo le llamamos, Él nos va a responder. La Biblia dice que el que toca la puerta se le abrirá. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Ahora te pregunto, cuando Dios te ha hablado, ¿qué le has respondido? ¿O le has respondido? Porque Dios habla todo el tiempo. Dios nos habla a través de una predicación como el día de hoy. Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos taller conectados con la palabra. Dios nos habla a través de una profecía. Dios nos habla a través de impresiones en el espíritu. ¿Qué es eso? Tienes una situación y estás orando y de repente, sabes, empieza un pensamiento. No lo habías visto de esa forma, no lo habías pensado. Es una impresión en el espíritu y Dios te está hablando y te dice: tienes que hacerlo. Es por aquí, es acá. A veces es tu voz, a veces hay tantas voces que estás escuchando y tenemos que aprender a distinguir su voz. Pero una vez que aprendas a distinguirla, como Samuel: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y Dios le da un mensaje. Y de ese fue el primer de miles de mensajes que después Dios, uno de los más grandes mensajes que años más adelante el Dios le dio a Samuel, fue el de ir a ungir al primero y al segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, después es desechado y después a David. Cuando Dios te habla, ¿le has respondido? ¿O a veces estás distraído? Ahora, si le has respondido, ¿qué le has respondido? Te aconsejo que le respondas como Samuel: Señor, habla, que tu siervo escucha. Samuel, Dios le habló, pero tenía un problema. Nunca antes había escuchado la voz de Dios, pero estaba aprendiendo. Y aquí estamos tú y yo aprendiendo a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hay tantas voces en nuestra cabeza. Está nuestra propia voz, está la voz del mundo, está la voz del enemigo, está la voz de Dios. Pero Dios te va a estar llamando y va a estar insistiendo. Y cuando Él te hable, respondámosle: Señor, habla, que tu siervo escucha. Segundo personaje que también tuvo algunos problemas para oír la voz de Dios. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 9, versículo 1. Este personaje es Saulo. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor.
Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontrara ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenarlos. Fíjese, este era Saulo. Quería arrestar y se podía matar a los cristianos. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, ¿oyó una qué? ¿Y qué decía esa voz? Saulo, Saulo. Otra vez, 2 veces, ¿verdad? Como cuando le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios hablando ahora a otro personaje, Saulo. Ahora, Saulo tenía un problema también porque escuchó la voz de Dios, pero el problema de Saulo era su corazón. Tenía un corazón duro, tenía un corazón lleno con sed de venganza, sed de guerra. Era un corazón duro que no le permitía reconocer quién le estaba hablando. Y aunque pudo escuchar la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate cómo él responde. Estamos en Hechos 9. Dice, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Es decir, Saulo escuchó la voz de Dios, pero no sabía quién era. Ahora, Saulo no era cualquier persona, no era un ignorante. Él había estudiado con Gamaliel. En esos tiempos, el haber estudiado con Gamaliel o en la escuela de Gamaliel es como que había estudiado en el Oxford de los judíos, ¿no? O en el Tech de los judíos, en el Harvard. Estar estudiando en la escuela de Gamaliel era como estudió en el Tech, estudió en el Harvard de los judíos. O sea, él conocía toda la teoría, la teología de Dios, conocía toda la ley, todo el Antiguo Testamento, era judío de judíos, conocía la teoría de Dios, sabía cómo era Dios, cómo era su carácter, cómo actuaba. Pero tenía un corazón endurecido que cuando Dios mismo, aquel que había estado intentando estudiar, aquel que había estado intentando descifrar por muchos años, cuando Dios le habla y le dice unas simples palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él responde, pero no sabe quién es. Porque le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sabe que es una voz importante? Pero no entiende quién es. Dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínate cómo le cayó esa frase a Saulo. Toda su vida intentando conocer a Dios, toda su vida intentando descifrar a Dios, saber, bueno, es que él actúa así, él es así, él piensa así. Judío de judíos, instruido a los pies de Gamaliel, conocía la ley de memoria, se sabía todo el Pentateuco de memoria, pero cuando Dios le habla, él no sabe, está confundido y no sabe quién le habla y contesta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? La buena noticia es que Dios tenía un plan para Saulo a pesar de su corazón. Dios tenía un plan y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, a pesar de que a veces nuestro corazón se enfría, a pesar de que a veces nuestro corazón se endurece, Dios sigue teniendo un plan. Y cuando Él quiere efectuar este plan en nosotros, va a hacerse escuchar su voz. De muchas formas que Él hace escuchar su voz. Cuando Él tiene un plan y quiere llevarlo a cabo, Él te va a llamar. Y Él te va a llamar por tu nombre. Y algunos estamos así a veces. Yo tengo muchos años de ser cristiano. Oh, si supiera, pastor, mire, yo estudié aquí, acá en el instituto. Moisés me dio clases, ¿no?
Abraham me enseñó la fe. Elías me enseñó cómo descender el fuego del cielo. Y creemos que conocemos a Dios. Creemos que sabemos cómo Él actúa. No, es que Él no actúa así. No, Dios solamente puede actuar así. Eso no es de, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Y queremos saber cómo Dios actúa. Saulo creía saber cómo Dios actuaba. Saulo pensaba que el deseo de Dios era que sus cristianos se murieran, fueran arrestados. Estaba equivocado porque él conocía a Dios. Había intentado descifrarlo, había intentado meterlo en una cajita. Si así es Dios, así Él actúa, así Él hace, todo lo que está fuera de eso, lo desechamos. Y cuando Dios le habla, le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, en una forma, tenía buenas intenciones. Él creía que estaba sirviendo a Dios, maltratando, encarcelando, incluso matando a cristianos. Él creía que eso era lo que Dios quería, pero era todo lo contrario a lo que Dios quería. Por eso le habla, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque aunque Saulo tenía un corazón endurecido, el problema de Saulo era su corazón endurecido, y que conocía a Dios de teoría, conocía a Dios en la mente y en la razón, pero no se había permitido, ni se había dado la oportunidad de conocer a Dios desde su alma y desde su espíritu. Y entonces dice que viene una luz y Dios tiene que hacer algo increíble en la vida de Saulo para llamar su atención. Y viene la luz, lo tira, probablemente iba en un burrito, algunos dicen que iba en un caballo, incluso en un camello. El chiste es de que viene esa luz, lo deslumbra, lo deja ciego, lo tira y la voz se escucha: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le da más instrucciones: levántate, ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Dios dejó ciego a Saulo. Dios dejó ciego a Saulo. ¿Qué representaba eso para Saulo? Le quitó el control. Saulo pensaba que tenía el control, que estaba sirviendo a Dios, que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, pero estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. Y Dios tiene que hacer escuchar su voz. Dios tiene un plan para Saulo, le llama y lo deja ciego por unos momentos, por unas horas, más que horas, por algunos días. Porque Dios quiere hacer algo con Saulo, pero lo tiene que dejar ciego, es decir, le tiene que quitar el control. El problema de Saulo era un corazón endurecido que no le permitía identificar la voz de Dios. Y Dios le dice: hey, Saulo, te voy a quitar por unos días el control para que aprendas a escuchar mi voz. A veces el Señor nos quita el control. ¿Y cómo se traduce eso? A veces el Señor permite que tengamos pérdidas, permite que tengamos pérdidas de empleo, pérdidas económicas, pérdidas de algún familiar. Y Dios te quita el control. Tu control era el empleo, tu control era esa seguridad, esa estabilidad financiera. Era una persona y de repente Dios permite que eso sea quitado. Es como cuando a Saúl lo dejó ciego, le quitó el control para que aprendiera a escuchar la voz de Dios y seguir instrucciones. Porque ahora un ciego Saulo era ciego, no había sido ciego de nacimiento. Toda su vida había visto, pero ahora no es ciego y ahora él tenía que dejarse guiar por otros, principalmente por la voz de Dios, pero se iba a guiar por otro. Y tenía que aprender a escuchar la voz de Dios, a obedecer esa voz y a confiar que a donde lo llevara, esa voz lo iba a llevar al propósito. Y tercer personaje, Ananías. Ananías. Y ahí mismo en Hechos capítulo 9, no es el mismo de Ananías y Zafira. Ese es otro Ananías. Este es otro Ananías. Está ahí adelante. Hechos capítulo 9, versículo 10.
Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Diga bien fuerte, Ananías. El Señor le habló en una visión. ¿Qué hizo el Señor con Ananías? ¿Le qué? Mira, vimos, a Samuel le habló y hasta la cuarta vez Samuel empezó a entender. A Saúl le habló y le tuvo que decir, Saulo, Saulo, y lo tuvo que dejar ciego. Este tercer personaje se llama Ananías y Dios también tenía un mensaje para él. Pero fíjate, dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías y el Señor le habló. Diga después de mí, el Señor le habló. ¿El Señor qué? El Señor le habló. Dice, había un creyente. Se me fue aquí el audio. Sí, ahí está. El Señor le habló. Dice, en una visión lo llamó Ananías. Sí, Señor. ¿Cuántas veces le habló el Señor a Ananías? ¿Cuántas veces mencionó su nombre? Inmediatamente, ¿qué hizo Ananías? Sí, Señor. Sí, Señor. Como diría Fermín Cuarto, ¿no? No sé, al rato les ponemos la canción. Sí, Señor. No, nunca escuché la canción. Es interesante porque, bueno, paréntesis, esa es una canción que escribió para la película Amores Perros cuando estaba convirtiéndose precisamente Fermín Cuarto. Y cuando dice sí, Señor, le está diciendo sí, Señor, a Dios. Es momento cultural. Si no tiene idea de qué canción es, no olvídese de todo lo que dije. Los que sí la conocen son pecadores. No es cierto. Sí, Señor, respondió Ananías. Fíjese, es bien interesante porque una vez le tuvo que hablar Dios a Ananías y a la primera respondió Ananías. Así como deseamos que nuestros hijos a la primera nos respondan, eso mismo desea el Señor de nosotros. Y así le respondió Ananías. Ananías no tenía problemas para identificar la voz de Dios. Él había aprendido a conocer la voz de Dios y había aprendido y sabía que lo importante cuando Dios hablaba era escuchar, era responder y era obedecer. Porque vamos a ver, dice, el Señor le habló una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Y el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Fíjese cómo es bien increíble. Aquí nos da otra enseñanza. Cuando tú estás orando, el Señor inmediatamente manda la respuesta. Saulo estaba ahí llorando, tenía 3 días que no había comido ni había bebido nada, estaba ciego y estaba orando, intentando entender lo que está pasando. Dios oyó su oración y mandó la respuesta a través de Ananías, a través de un Ananías que sabía que le iba a responder inmediatamente. Y dice, hey, vete, y le empieza a dar unas instrucciones casi como un Google Maps, ¿no? Como un GPS. Presta atención porque le dice, mira, ve a la calle llamada derecha, gira a la rotonda, ¿no? A la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando y le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que él recobre la vista. Es decir, que lo que le estaba hablando a Saulo, en ese mismo momento Ananías le está diciendo, tú eres ese que va a hacer eso. Versículo 13. Pero Señor, como nuestros hijos, ¿verdad? Hija, por favor, lava los trastes. Pero mamá, si yo no los ensucié. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes. Y tenía razón Ananías. Los golpeaba, los mandaba arrestar. Dice, Señor, ¿cómo crees? Saulo, el de Tarso, he oído mucha gente hablar cosas terribles que ese hombre le ha hecho a otros creyentes de Jerusalén. Además, no sé si no estás enterado, Señor, pero
tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y tú me estás diciendo que vaya en tu nombre a decirle algo, me va a arrestar, y si bien me va, o me van a golpear, o va a terminar muerto. Y el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. A la primera llamada de Dios a Ananías, Ananías respondió: sí, Señor. A ver, diga bien fuerte después de mí: sí, Señor. Sí, Señor. Así le vamos a contestar al Señor, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a contestar a Dios cuando Él nos hable? Sí, Señor. Fue como le contestó a Ananías. No le tiene que llamar 2, 3, 4, sino solamente le habla a Ananías. Y Ananías conocía bien la voz de su Señor. Sabía que no era su jefe, sabía que no era la voz de su esposa, sabía que no era su propia voz, sabía que ese Ananías era la voz de Dios. Y él la conocía bien y había aprendido una que Ananías la oyó fácilmente y la obedeció fácilmente también. Y es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que oigamos fácilmente la voz de Dios y que la obedezcamos. Ahora, Ananías tenía un miedo terrible de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Un miedo terrible. Era Saulo. Era como el Chapo de los judíos, ¿no? El mocha orejas. Señor, ¿cómo voy a ir si el que le mocha las orejas es a los cristianos? Pero Dios le dice: está bien, pero de todos modos ve. Y le vas a decir, le da una serie de instrucciones. Dice que Ananías fue e hizo lo que Dios le mandó. Y aquí debemos de aprender 2 cosas de Ananías. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios fácilmente y obedecerla. Porque a pesar de que tenía miedo, le dio su argumento. Tenía un argumento a Ananías. Su argumento era: mira, Señor, no sé si sabes, pero él tiene autorización de arrestar, de golpear. Y da todo su argumento de quién era Saulo. Él le dice: de todos modos ve. Y la respuesta de Ananías es: está bien, Señor, te voy a obedecer. Y Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros distintas cosas. Y algunos son como yo, somos cabezones, ¿verdad? Como decía mi mamá, ¿no? Eres bien cabezón. Eso significaba que necio, que no desobediente. Algunos de nosotros somos medio cabezones y Dios nos habla una y otra y otra y otra vez, hasta que nos tiene que decir: ¡Hey, Emanuel, Lara! ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué quieres? Y nos da la instrucción y dice: ay, Señor, pero híjole, no sé si sabes, pero esto es muy difícil. Ananías hizo lo que se le pidió. ¿Qué fue lo que le había pedido el Señor a Ananías? Que fuera a buscar a ese hombre que mataba cristianos, que pusiera sus manos sobre de él, y que en el momento que él iba a orar, ese hombre mata cristianos iba a recobrar la vista. Y le dice: porque yo tengo un plan para él y te voy a usar a ti, porque tengo plan, tengo un mensaje, y él va a bendecir a un montón de gente. Era Saulo, el que después se iba a convertir en Pablo. Pero Dios necesitaba un Ananías que supiera escuchar bien la voz de Dios y supiera obedecerla. Ananías hizo lo que se le pidió,
va y ora, y cuando ora por Saulo dice que se le cayeron como escamas y al instante recobró la vista. Saulo tantos años había intentado conocer a Dios, pero lo había intentado conocer desde su mente, desde su cerebro, desde su intelecto, desde su razón, pero no había permitido conocer a Dios desde el alma, desde el espíritu. Y entonces el Espíritu Santo no podía venir y entrar a su vida. Por eso él no, cuando Dios le habla, él no sabe quién le está hablando, porque es a través del Espíritu Santo que tú y yo aprendemos a conocer, a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda la verdad. Y tú y yo tenemos que no solamente conocer a Dios desde nuestra mente o desde nuestra razón, sino desde el Espíritu y desde el alma. No pienses que conoces ya cómo actúa Dios ni cómo Él hace. Dices, es que Él es así, Él no actuaría así. Permítete conocer a Dios desde el alma, desde el espíritu, y permite que el Espíritu Santo entre. Y fue lo que ocurrió con Saulo. Solamente conocía a Dios desde el intelecto, desde la razón, pero cuando Dios le quita el control, lo deja ciego y él se tiene que dejar guiar por otros. Dice en la Biblia que ahora ya no él tenía el control. Cuando cayó estaba ciego, otros lo tuvieron que llevar, otros lo tuvieron que guiar. Le quitó el control. Muchas veces Dios te quita el control de las cosas y me las quita a mí porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, y Él tiene algo bueno para cada uno de nosotros, pero nos tiene que quitar el control, eso que nos estaba dando la seguridad, la estabilidad para decir, solamente vas a escuchar mi voz, tienes que aprender a escuchar mi voz. Porque mis planes no son tus planes, ni tus caminos son mis caminos. Tengo algo mejor para ti. Por eso en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin y una esperanza. El problema es que a veces hay tantas voces. A veces pensamos, creemos tener una mejor opción, una mejor decisión. Y el Señor como iglesia nos quiere llamar, nos quiere hablar, y que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios y hacerla. Y entonces cuando pierde el control, escucha la voz, ya no nada más va a conocer a Dios desde la mente, desde el cerebro, sino desde el alma y el espíritu. Y entonces recobra la visión y él entiende quién verdaderamente es Dios y todos los planes que tiene, incluso cómo iba a morir. Cuando Saulo conoció a Dios desde lo profundo de su alma y de su espíritu, en ese momento recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué es importante que yo aprenda a escuchar la voz de Dios? No solo es importante que aprendas a escuchar la voz de Dios, sino que también aprendamos a obedecerla. A obedecerla. Por tu bienestar. Por tu bienestar. Dice la Biblia en Mateo 7:24, si me acompañan. ¿Te vas preparando, Freddy? Mateo 7:24. Todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. ¿Por qué debo escuchar la voz de Dios? Y no solo escucharla, sino obedecerla por mi bienestar. Dice aquí que el que oye la voz de Dios y la lleva a cabo es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron tormentas, cuando vinieron calamidades, se mantuvo firme. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla por mi bienestar, por el bienestar de tu casa, el bienestar de tu familia. Pero no solamente por eso. No solo por mi bienestar. ¿Sabes? Hay muchos Saulos que están ciegos, que están sin fuerza, que están confundidos, esperando que venga un Ananías y los levante, ore por ellos y les ayude a quitar la ceguera espiritual.
Y ese Ananías puede ser tú. Hay tantos Saulos allá afuera que incluso están en tu familia, en tus amigos del trabajo. Están cansados, están ciegos. Y Dios te ha estado diciendo, hey, ve, háblale, ora por él, tócale a tu vecino, dale una llamada a tu tío, a tu primo. Hey, hazle una llamada a tus... Hazle una llamada. Y desde ya, si no, me va a tirar de loco, se va a burlar de mí. No, ya siempre me dice, bueno, ¿qué tal si esta vez no se burla de ti? Al contrario, te dice, tanto necesitaba. Necesitamos oír la voz de Dios y obedecerla por tu bienestar, pero también porque